Hay momentos en los que todo parece estar en su lugar, pero por dentro, algo no encaja. Trabajas, pagas tus cuentas, haces lo que se espera de ti, y aún así, sientes que estás atrapado, como si cada día fuera una repetición del anterior. Y lo más doloroso no es la rutina, ni el cansancio, ni siquiera el dinero que falta. Lo más doloroso es esa sensación silenciosa de que podrías estar viviendo otra vida, pero no sabes por dónde empezar. Nadie te enseñó a salir de ese ciclo. Nadie te habló de libertad, de decisiones, de responsabilidad financiera. Pero hoy, en este momento, puede ser el primer paso hacia algo distinto. No porque este audiolibro tenga todas las respuestas, sino porque quizá te haga las preguntas correctas. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar. Bienvenidos a Biblioteca de Audiolibros, tu espacio para crecer, entender y transformar tu vida desde adentro. Vamos ahora con el capítulo 1. Capítulo 1. El comienzo de dos caminos. Tenía solo 9 años cuando mi mundo empezó a dividirse en dos. Por un lado estaba mi padre biológico, un hombre brillante, educado, con títulos universitarios y un trabajo estable en el gobierno. Lo admiraba. Era el tipo de hombre que te decía que el estudio era la única vía para asegurar tu futuro. Que si sacabas buenas notas, podrías conseguir un buen empleo y vivir sin preocupaciones. Y luego estaba el padre de mi mejor amigo Mike. No tenía títulos, no usaba palabras complicadas, y hablaba de dinero como si fuera parte del aire que respiramos. No era rico todavía, pero pensaba como alguien que algún día lo sería. Ambos padres me querían. Ambos tenían buenas intenciones, pero sus consejos eran completamente opuestos. Uno decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro decía, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Uno me empujaba hacia la seguridad, el otro hacia la libertad. Y en medio de todo eso estaba yo, tratando de entender qué diablos significaba tener éxito de verdad. Recuerdo cómo empezó todo. Mike y yo queríamos ganar dinero, no por necesidad, sino porque queríamos comprarnos cosas que no podíamos tener. Así que empezamos a recoger tubos de pasta de dientes, usados porque estaban hechos de plomo, y queríamos fundirlos para hacer monedas. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Solo sabíamos que queríamos salir del ciclo de no se puede que nos rodeaba. Y cuando mi padre biológico se enteró, nos dijo que eso era ilegal. Fue entonces cuando conocí al padre de Mike, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. El padre rico no nos dio dinero. Nos dio una oportunidad. Nos ofreció trabajar para él en una de sus tiendas por 10 centavos la hora. Era un salario miserable, incluso para un niño de 9 años. Pero aceptamos. No por el dinero, sino por lo que ese hombre representaba. Porque hablaba con una claridad brutal, sin adornos. Porque no nos trataba como niños, sino como personas capaces de aprender sobre la vida real. En esas primeras semanas, mientras barría el piso y ordenaba latas en los estantes, empecé a sentir una incomodidad en el pecho. Me sentía explotado. Me sentía invisible. Y cuando fui a quejarme, esperando que me subieran el salario, el padre rico me dio una lección que no se me olvidaría jamás. Me dijo que la mayoría de las personas viven toda su vida atrapadas en un ciclo. Estudian, consiguen un empleo, ganan algo de dinero, gastan más de lo que ganan, se endeudan y terminan trabajando por miedo a perderlo todo. Me dijo que el miedo y la codicia son las fuerzas que mueven al mundo. Ese día comprendí algo importante. El padre rico no quería darnos respuestas. Quería que aprendiéramos a hacer las preguntas correctas. Quería que entendiéramos que el dinero no se trabaja, se domina. Y que la verdadera pobreza no es no tener, sino no saber. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar sobre dinero? En la escuela te enseñan a leer, a escribir, a memorizar fechas y fórmulas que probablemente olvidarás antes de salir del colegio. Pero nadie, absolutamente nadie, te enseña sobre dinero.
Te enseñan a ser un buen empleado, pero no a pensar como alguien libre. Te educan para que formes parte del sistema, pero no para que lo cuestiones. Y eso, más que injusto, es peligroso. El padre rico nos lo decía todo el tiempo. La falta de educación financiera es la verdadera causa de la mayoría de los problemas. No importa cuánto ganes si no sabes cómo manejarlo. Puedes ganar un salario decente y seguir sintiéndote atrapado mes tras mes, sin entender por qué siempre estás esperando el próximo cheque. Cuando era niño, me enseñaron que ir a la universidad era el camino seguro, que tener un título me garantizaría un futuro estable, pero nunca me explicaron qué hacer cuando llegara el dinero. Nunca me hablaron de activos, de pasivos, de inversiones o de libertad. Solo me dijeron, trabaja duro, como si eso fuera suficiente. El padre rico, en cambio, hablaba de dinero como si fuera un idioma que todos deberíamos aprender desde pequeños. Me decía que cada dólar es una semilla, que algunos lo plantan y otros simplemente lo consumen. Me hacía ver que no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto logras conservar y multiplicar. Recuerdo una tarde, estábamos en su oficina y él nos preguntó, ¿qué harían si les dieran $1 millón hoy? Y mientras Mike y yo pensábamos en autos, casas y vacaciones, él se reía y decía, eso es lo que haría un pobre con dinero de rico, y por eso vuelven a quedarse sin nada. Fue entonces cuando me explicó la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo saca, así de simple. Pero esa lección, tan obvia y tan olvidada por tantos, cambió mi forma de ver el mundo para siempre. El conocimiento sobre dinero no es solo útil, es esencial. Porque sin él, vives en automático, tomando decisiones desde el miedo o la urgencia. Pero cuando entiendes cómo funciona, puedes tomar el control. Puedes construir un futuro sin depender de nadie. Puedes romper con la herencia de escasez que tantas familias arrastran sin cuestionar. Capítulo 3. Ocúpate de tu propio negocio. La mayoría de las personas trabajan toda su vida construyendo los sueños de otros. Se levantan temprano, cumplen horarios, hacen lo que se les pide, y al final del mes reciben un salario que apenas alcanza. Y todo eso, mientras los verdaderos dueños del juego se enriquecen en silencio. El padre rico nos insistía una y otra vez, no trabajes para el dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y eso no significa dejar de trabajar, significa aprender a construir tu propio camino, a crear activos, a tener algo que, mientras duermes, sigue generando valor. Durante años, observé cómo mi padre biológico se esforzaba día tras día en su trabajo. Era un hombre bueno, dedicado, admirado por muchos, pero estaba cansado, y cada vez que hablaba de dinero, era desde la preocupación. El padre rico, en cambio, parecía moverse con otra energía, no porque fuera más inteligente, sino porque había aprendido a jugar un juego distinto. Él no se preocupaba por ascensos ni por títulos. Se enfocaba en adquirir activos, propiedades, negocios, inversiones, cosas que, con el tiempo, crecían por sí solas. Me decía que la clave estaba en dejar de correr tras el dinero y empezar a construir sistemas que generaran ingresos sin tu presencia constante. Me quedó grabada una frase suya. Si te pasas la vida trabajando para otros, siempre estarás a una decisión de ser reemplazado. Pero si construyes algo tuyo, aunque sea pequeño, esa será tu verdadera seguridad. Y ahí entendí la gran mentira que nos han vendido. Nos hacen creer que la seguridad está en el empleo, que si haces todo bien, estarás a salvo. Pero la verdad es que nada te pertenece si no te ocupas de construirlo tú mismo. No se trata de renunciar al trabajo hoy, sino de empezar a construir desde ahora algo que sea realmente tuyo. Los activos no crecen por accidente, crecen porque los alimentas, porque aprendes, porque te rodeas de personas que te empujan a pensar distinto, y porque dejas de ver el dinero como un fin y lo empiezas a ver como una herramienta. Una que, si sabes usar, puede darte tiempo, libertad y dignidad.
Capítulo 4. El poder del conocimiento financiero. Hay personas que ganan miles de dólares al mes y aún así viven con miedo. Miedo a perder el empleo. Miedo a que no les alcance para el retiro. Miedo a enfermarse, a tener una emergencia, a que todo se les derrumbe. Y eso pasa porque, aunque ganen bien, nunca aprendieron cómo manejar el dinero. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto entiendes lo que haces con él. El padre rico nos lo decía con una seriedad que atravesaba el aire. Si quieres ser libre, primero tienes que entender los números. Y no hablaba de álgebra ni de trigonometría. Hablaba del flujo de efectivo, de balance general, de activos y pasivos. Decía que las personas le temen a las finanzas porque nadie se las enseñó con claridad, y entonces prefieren ignorarlas. Pero ignorar tu economía es como manejar con los ojos cerrados. Tarde o temprano te estrellas. Yo lo viví en carne propia. Vi cómo muchas personas con buenos trabajos seguían endeudadas. Compraban casas más grandes, autos nuevos, más ropa, más cosas, y todo eso con créditos, con cuotas, con pagos a largo plazo. Parecía progreso, pero en realidad era una prisión disfrazada. Mientras más ganaban, más debían. Y eso era exactamente lo que el padre rico nos quería evitar. Él insistía en que antes de comprar cualquier cosa, te preguntaras, ¿esto es un activo o un pasivo? ¿Esto va a poner dinero en mi bolsillo o me lo va a quitar mes a mes? Era un filtro sencillo, pero poderoso, porque empezabas a darte cuenta de que muchas de las cosas que la gente considera bienes, en realidad son cargas. Una casa gigantesca puede ser hermosa, pero si no la alquilas ni la usas para generar ingresos, es solo un gasto gigante. Un coche último modelo puede verse increíble, pero pierde valor cada mes y te sigue quitando dinero con seguros, gasolina y reparaciones. El conocimiento financiero no te convierte en millonario de la noche a la mañana, pero te da poder. El poder de tomar decisiones conscientes, el poder de construir poco a poco un camino sólido. No necesitas ganar una fortuna, necesitas saber qué hacer con lo que tienes. Y lo más importante, necesitas entender que cada decisión cuenta, que cada gasto, cada inversión, cada deuda o ahorro, construye tu presente y tu futuro. El padre rico decía, no se trata de ser contable, se trata de ser consciente. Y esa conciencia financiera fue lo que me permitió empezar a ver el dinero como un aliado, no como un enemigo. Capítulo 5. El dinero trabaja para ti, si tú lo dejas. Una vez el padre rico me preguntó, ¿estás trabajando duro o estás haciendo que el dinero trabaje para ti? En ese momento, no entendí muy bien lo que quería decir, pero con los años, esa pregunta se volvió como una brújula en mi vida, porque la mayoría de nosotros trabaja duro. Nos esforzamos, nos desvelamos, cumplimos metas, y aún así sentimos que nunca es suficiente, que apenas estamos sobreviviendo. Y es que hay una gran diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Cuando trabajas por dinero, estás atrapado en un ciclo. Cada día intercambias tu tiempo por un cheque. Si dejas de trabajar, el dinero deja de llegar. Pero cuando haces que el dinero trabaje para ti, estás construyendo algo que no depende de tu presencia. Un activo, un ingreso que fluye, incluso cuando estás descansando. El padre rico nos enseñó que la clave estaba en usar el dinero para crear fuentes de ingreso. Ya fuera una propiedad en alquiler, un pequeño negocio, una inversión en acciones o incluso una idea que se pudiera escalar. No se trataba de grandes sumas, sino de mentalidad, de romper con el miedo y empezar a actuar. Recuerdo que un día me dijo, las oportunidades están por todas partes, pero solo las ven quienes están dispuestos a verlas. Y tenía razón, porque a veces estamos tan enfocados en sobrevivir que se nos olvida vivir. Seguimos trabajando más horas, aceptando más presión, pensando que algún día llegará el descanso. Pero el verdadero descanso llega cuando creas algo que te sostenga, aunque tú no estés empujando constantemente.
Y eso no se trata de suerte. Se trata de educación, de tiempo, de paciencia, de intentarlo, equivocarte y volver a intentarlo. Hacer que el dinero trabaje para ti no es un lujo. Es una necesidad si quieres tener libertad. Porque el tiempo es lo único que nunca vas a recuperar. Y si pasas tu vida vendiéndolo al mejor postor, al final sentirás que se te fue sin haber vivido de verdad. Aprendí que no hay nada más poderoso que recibir ingresos mientras tú haces otras cosas. Es como tener un aliado silencioso que siempre está trabajando por ti. Y ese aliado no nace de la nada. Lo cultivas con visión, esfuerzo y educación financiera. Capítulo 6. La trampa del conformismo. Hay algo que el sistema no te dice, pero que el padre rico nos repetía con firmeza. La mayoría de las personas viven en una trampa invisible. No una trampa física ni legal, sino una trampa mental. Y esa trampa se llama conformismo. Es ese momento en que decides que ya no vas a aprender nada nuevo, que ya estás bien así, que mejor no arriesgar, que no hace falta cambiar nada. Y lo más triste es que esa trampa se ve cómoda desde afuera. Tienes un salario, una casa, algunas vacaciones. Todo parece estar en orden. Pero por dentro, sabes que hay algo que no está completo, que estás apagando tus sueños poco a poco, que estás sobreviviendo en lugar de vivir con propósito. El padre rico decía que el miedo al cambio es el mayor ladrón de sueños, que muchas personas prefieren quedarse en trabajos que odian solo por la seguridad de un cheque a fin de mes, que evitan aprender sobre dinero porque eso implicaría aceptar que han estado tomando malas decisiones. Pero justamente ahí, en esa incomodidad, está el inicio de todo cambio. El conformismo te dice que no puedes, que no naciste para ser libre, que el dinero es solo para unos pocos. Pero cuando empiezas a cuestionar esas voces, cuando decides que vas a tomar el control, todo empieza a moverse. Y no hace falta hacerlo perfecto, solo hace falta empezar. Yo no crecí con todas las respuestas, pero tuve la suerte de tener dos padres con visiones distintas, y gracias a eso, pude elegir. Elegí aprender. Elegí actuar. Elegí romper con el patrón de esperar que otro me dé permiso para mejorar mi vida. Salir de la trampa del conformismo no es fácil. Te van a criticar. Te van a decir que no puedes, que estás loco. Pero si escuchas tu intuición, si confías en lo que sientes en lo profundo, vas a encontrar un camino. Uno que no será lineal, pero sí auténtico. Y ahí está la clave. Vivir con intención, con ganas de crecer. De equivocarte sí, pero también de avanzar. Porque en este juego, no gana quien más sabe, sino quien se atreve a aprender cada día, incluso cuando ya nadie lo espera. Capítulo 7. Superar el miedo y tomar decisiones con coraje. Si hay algo que paraliza a la mayoría de las personas en su camino hacia la libertad financiera, no es la falta de inteligencia, ni de oportunidades, ni siquiera de dinero. Es el miedo. Ese miedo silencioso que susurra frases como ¿y si pierdes todo? ¿Y si te va mal? ¿Y si te critican? El padre rico lo decía claro. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar con él. Desde pequeños nos enseñan a tenerle miedo al error, a fallar, a no ser perfectos. Nos entrenan para evitar el riesgo, para tomar el camino seguro. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados, porque en el mundo del dinero, el que no arriesga no aprende, y el que no aprende, se estanca. El miedo te encierra en una rutina que parece estable, pero que te roba poco a poco la energía, los sueños y la posibilidad de algo más grande. Recuerdo una conversación muy fuerte con el padre rico. Me preguntó, ¿qué prefieres? ¿Una vida con errores y lecciones o una vida sin errores pero vacía? No supe qué responderle al principio. Me quedé pensando en todas las veces que evité hablar, actuar
o decidir por miedo al rechazo o al fracaso. Y entendí que ese miedo nunca se va del todo, pero sí puede cambiar de lugar. Puede dejar de ser el conductor y pasar a ser solo un pasajero. La mayoría de la gente trabaja toda su vida para evitar el dolor de perder dinero, pero nunca experimentan la emoción de ganarlo por cuenta propia. Se quedan con la versión más limitada de sí mismos. Y eso, decía el padre rico, es más triste que cualquier quiebra financiera. Porque puedes recuperar el dinero, pero no el tiempo ni las oportunidades perdidas por miedo. El miedo es una emoción natural. No hay que odiarlo ni reprimirlo, pero tampoco hay que dejar que decida por ti. La diferencia entre las personas que crecen y las que se estancan está en cómo reaccionan al miedo. Unos se frenan, otros actúan igual, pero con más conciencia. Aprender sobre dinero también es aprender sobre emociones, sobre cómo manejar la ansiedad, la frustración, el deseo de validación externa. Porque si dejas que el miedo te guíe, siempre vas a buscar lo seguro. Pero si lo enfrentas con humildad y valentía, entonces abres la puerta a algo nuevo, a algo que tal vez no puedas controlar del todo, pero que te hará crecer. El padre rico lo resumía así: el dinero no resuelve tus miedos, solo los multiplica si no sabes quién eres cuando lo tienes. Por eso, lo primero no es hacer dinero, es conocerte, saber cuáles son tus límites mentales y decidir que no vas a dejar que te definan. Capítulo 8. Romper con el hábito de gastar sin pensar. Una de las trampas más comunes que atrapan a las personas es el impulso de gastar. Comprar por impulso. Premiarse constantemente por el esfuerzo con cosas que no necesitan. El padre rico decía que el dinero tiene una forma muy particular de mostrarte quién eres realmente. Porque cuando lo tienes en las manos, no solo revela tus deseos, también tus vacíos. Muchas personas trabajan duro para ganar más, pero en cuanto llega el dinero, se esfuma. Se va en ropa, en tecnología, en cenas, en cosas que brillan pero no construyen. Y al final del mes, otra vez el mismo estrés, las mismas cuentas, la misma angustia. Y entonces, empiezan a creer que el problema es que ganan poco, cuando en realidad el problema es que no saben cómo mantener ni multiplicar lo que ya tienen. El padre rico no era un hombre tacaño, era generoso, pero siempre decía que cada gasto debe tener un propósito, que gastar por emoción, por presión social o por aburrimiento es una receta segura para vivir endeudado, sin importar cuánto ganes. Me enseñó a observar mis hábitos, a preguntarme si esa compra estaba resolviendo algo real o si solo estaba llenando un vacío momentáneo. Una vez me dijo algo que se me quedó grabado. No se trata de privarte, sino de priorizar. Si aprendes a decirle que no a lo que no importa, tendrás más para invertir en lo que sí importa. Y eso me cambió por completo. Porque no se trata de vivir en escasez. Se trata de dirigir tu energía y tu dinero hacia cosas que te acerquen a tus metas, no que solo te distraigan de tus miedos. Empecé a notar que muchas de las decisiones financieras que tomamos están cargadas de emociones. Compramos para sentirnos validados, para pertenecer, para anestesiar el estrés. Pero cuando tomas conciencia, puedes elegir distinto. Puedes elegir guardar una parte para invertir, para aprender, para construir tu libertad. No necesitas dejar de vivir ni convertirte en alguien rígido. Solo necesitas claridad. Y eso se logra observándote, entendiendo por qué compras lo que compras. Porque en el fondo, cada gasto es un mensaje. Y si aprendes a escucharlo, vas a poder transformarlo en algo útil para tu crecimiento. Capítulo 9. Comenzar pequeño, soñar en grande. Muchos creen que para invertir se necesita ser rico, que para tener un negocio se necesita mucho capital, que para dar el primer paso, primero tienen que pasar años acumulando. Pero el padre rico nos decía: comienza donde estás, con lo que tienes, porque el peor error es no empezar nunca. Hay una historia que nunca olvido. Un hombre que trabajaba limpiando oficinas de noche,
Con su pequeño salario, decidió ahorrar una parte, aunque fuera mínima. Con el tiempo, compró una máquina usada y empezó a ofrecer servicio de limpieza por su cuenta. Años después, tenía su propia empresa y empleados a su cargo. No fue magia, fue visión, fue constancia, fue empezar sin esperar el momento perfecto. El problema es que nos han enseñado a pensar en grande, pero a actuar en nada. Soñamos con libertad, con viajes, con negocios propios, pero no hacemos nada concreto para acercarnos. Esperamos a tener más tiempo, más dinero, más experiencia, pero el momento perfecto no llega. Y el que no empieza, no avanza. El padre rico insistía en que el mejor maestro es la acción, que lo que aprendes en el camino vale más que cualquier teoría, porque es en el error donde descubres cómo mejorar. Y es en los pequeños pasos donde construyes el carácter para dar los grandes saltos. Empezar pequeño no significa pensar en pequeño. Significa ser humilde y valiente a la vez. Es reconocer que no lo sabes todo, pero que estás dispuesto a aprender. Es entender que cada moneda que inviertes, cada libro que lees, cada conversación que tienes sobre dinero, te está preparando para algo más grande. Recuerdo que una vez vendimos plumas en la escuela, luego cómics usados, luego ayudamos en una tienda. No nos hicimos ricos con eso, pero aprendimos lo más valioso: a movernos, a negociar, a crear valor. Y eso no tiene precio. Lo que te hace crecer no es lo que sueñas, sino lo que haces con esos sueños cuando nadie te está mirando. Es la capacidad de tomar una idea y hacerla real, paso a paso, sin garantías, pero con la convicción de que vas por buen camino. El padre rico nos repetía una y otra vez: no esperes a estar listo, haz que tu acción te prepare. Y eso es lo que intento transmitir hoy. Que no te detengas por lo que te falta, que te enfoques en lo que ya tienes, tus ganas, tu mente, tu visión, porque con eso, y con acción constante, puedes llegar más lejos de lo que ahora crees posible. Capítulo 10. La verdadera educación financiera comienza en casa. Muchos creen que la educación financiera es algo que se enseña en escuelas o universidades, pero Robert Kiyosaki lo deja muy claro. La verdadera educación financiera empieza en casa, con las conversaciones, con el ejemplo, con las decisiones cotidianas. No importa cuánto ganes, sino cuánto conservas, cuánto haces crecer y cómo haces que tu dinero trabaje para ti. Esa fue la diferencia fundamental entre su padre rico y su padre pobre. El padre rico no solo enseñaba con palabras, sino con acciones. Mostraba cómo invertir, cómo detectar oportunidades, cómo no temer al fracaso. Mientras que el padre pobre decía: no puedo permitírmelo. El padre rico decía: ¿cómo puedo permitírmelo? Esa simple diferencia de mentalidad era lo que creaba caminos completamente distintos. En este punto, Kiyosaki ya entendía que si quería un futuro distinto, debía desaprender lo que le habían enseñado sobre seguridad y empleo, y empezar a adoptar la mentalidad de construir activos, tomar decisiones valientes, y aprender del dinero como si fuera un idioma que nadie enseña, pero todos deberían hablar. Esta no es una historia de dos padres, sino un llamado a elegir quién quieres ser tú: el que trabaja por dinero o el que hace que el dinero trabaje por él. Conclusión. Un cambio de mentalidad es el primer gran paso. Rich Dad, Poor Dad no es solo un libro sobre dinero, es una invitación a ver el mundo con otros ojos. Kiyosaki no te dice qué hacer, te muestra cómo pensar. Y ese cambio de pensamiento es más valioso que cualquier cheque de pago. Aprender a construir activos, a no tenerle miedo al riesgo, a hacer preguntas en lugar de aceptar respuestas. Eso es lo que transforma vidas. Y todo empieza con una decisión: dejar de vivir en piloto automático y empezar a tomar control de tu futuro financiero. Quizás no tengamos un padre rico en la vida real, pero sí tenemos acceso a su sabiduría si decidimos escucharla. Porque al final del día,
Lo que separa a quienes prosperan de quienes sobreviven no es la suerte, es la forma en la que entienden el juego del dinero. Gracias por escuchar este resumen narrado por Biblioteca de Audiolibros. Que esta historia te inspire a escribir la tuya, con más libertad, conciencia y poder sobre tus decisiones financieras.